Mi nombre es Fernando de Carli, continuando con el diplomado Planificación en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, la tercera cohorte, en el módulo 2. Me corresponde hablarles sobre las nociones básicas de mediciones de cuerpos de agua subterránea. El objetivo de esta presentación es tratar de motivar al personal técnico a emplear las herramientas de mediciones y operaciones en las aguas subterráneas para un aprovechamiento de manera sostenible. El contenido está fundamentado en, primero, hablarles sobre las funciones de las unidades operativas, de las distintas obras de captación de agua subterránea, de algunas nociones sobre perforación de pozos, funciones y actividades de las áreas operativas, manejo de la información de las bases de datos y sus aplicaciones, y finalmente con el mantenimiento y operaciones para la vida útil del pozo. El aprovechamiento de las aguas subterráneas para sus diferentes usos en el país y en el mundo ha sido de gran significación para el desarrollo de las regiones, específicamente en cubrir las necesidades y corregir desequilibrios sociales en el suministro y abastecimiento de aguas. En este sentido, las mediciones, operaciones y mantenimiento de las obras de captaciones de agua subterránea se convierten en acciones estratégicas en ofrecer una prolongada vida útil de las obras de las fuentes hídricas. Para que exista un suministro seguro y confiable de esta fuente, es fundamental que el personal técnico encargado, especializado, tenga conocimientos y habilidades en la operación y mantenimiento de la protección de los pozos, y esto es una de las operaciones que se pretende fomentar en este diplomado. Entre las funciones que se deben llevar a cabo en este tipo de unidades es primero llevar un registro de las operaciones de las obras de captaciones subterráneas, como es el inventario, que a través de una planilla se levanta toda la información, es un censo, es decir, catastral de los pozos, que más adelante se le va a explicar y se va a detallar. Otra actividad importante es hacer mediciones sistemáticas en las redes de los pozos y evaluar su comportamiento, cumplir con las normas de seguridad durante la operación de los pozos, cumplir con las normas durante la operación de pozos, efectuar medidas de control de operación rutinaria en los pozos y coordinar y supervisar el mantenimiento de pozos y equipos de bombeo. Funciones de las áreas operativas. Hay dos funciones importantes para efectos de las actividades de los pozos, que es el inventario y la red. El inventario es como lo más inmediato que uno puede establecer para conocer las características hidrogeológicas de una zona. Y el inventario se basa en hacer el levantamiento de la información, hacer un diagnóstico y establecer un poco cuáles son las características hidrogeológicas de la zona, y además también proporciona las bases y los elementos para la planificación y la programación de las actividades de investigaciones a desarrollar. Las redes están integradas por pozos ubicados estratégicamente representativos que nos permiten establecer los controles tanto de los niveles, pueden ser de calidad, incluso de cantidad de los caudales, a fin de conocer el comportamiento hidráulico del acuífero. Con estas mediciones sistemáticas de niveles, nosotros podemos establecer la zona está haciendo un aprovechamiento racional o está en vías de agotamiento, solo con la evolución de los niveles. Por eso es muy importante tener esa información al día prácticamente de las redes hidrogeológicas. Dentro de las actividades que hay en estas unidades está una actividad de oficina, que son varias actividades. Pues una es la recabación,
y organización de la información, el listado y los reportes de los puntos de agua subterránea. Hay que hacer una elaboración de mapas, de índices de la información que se ha organizado, evaluar las densidades de la información, incluso se puede ver cuál son las posibles interferencias, y programar las actividades de campo. Las actividades de campo, dentro de sus principales funciones, están, pues, primero, establecer los diagnósticos en cada unidad hidrogeológica, implantar las metodologías con equipos portátiles en campaña, como GPS, sondas, conductivímetros, envases para realizar los aforos volumétricos, escuadras para aforos también, y bueno, algunos equipos de calidad. La ejecución del inventario debe ser barrida por sectores. Bueno, pueden apreciar en la figura la planilla de inventario de pozo. Con esta planilla se trata de adquirir la máxima información de las aguas subterráneas de la zona. Y está, bueno, distribuida por los datos de ubicación, los datos de construcción, los datos de mediciones, datos de equipos de bombeo, de bomba, del motor, de las especificaciones técnicas de los equipos que están instalados, de litología, de química, de los registros físico-químicos y otros especiales. Esta planilla nos permite tener una información valiosísima previa a cualquier actividad hidrogeológica del área. Estas planillas van a ser entregadas con un instructivo que van a especificar todos los ítems que ven en la figura, y que, bueno, van a ustedes fácilmente entender punto por punto y familiarizarse rápidamente con los términos que allí se reflejan. Algunos de los equipos empleados en el inventario, como pueden ver, para nosotros es nuestro caballito de batalla, es la sonda eléctrica, o bueno, cualquier sonda, pero la más práctica es la sonda eléctrica, que es la que mide los niveles. Tenemos también los GPS, que nos ayudan rápidamente a ubicarnos en el punto. Maletines portátiles de calidad, como conductivímetros, pHímetros, medidas de temperatura, los envases para medir para hacer los aforos volumétricos, o acompañados con los cronómetros, y las escuadras, que es un método bastante práctico y, bueno, que puede, a diferencia de los volumétricos, puede utilizarse en grandes caudales. En referencia al manejo de la información hidrogeológica, existe una base de datos hidrogeológica histórica desde hace muchísimo tiempo y aún se mantiene, que está estructurado primero con unos módulos de datos básicos, otros con módulos de datos químicos, que son los datos básicos. Se refieren a la ubicación, propietario, las coordenadas, los niveles, las profundidades, caudales, diámetros que se manejen, y son reportes que nos permiten, más adelante lo van a ver, ver la distribución rápida de los pozos. También hay un módulo de datos químicos, que son los análisis físico-químicos que se han realizado y permiten establecer los elementos mayoritarios, cuáles son sus componentes y cuáles están dentro de los valores permisibles o no. El módulo de datos litológicos, que es el que tiene la información de las capas que se atraviesan y dónde están ubicadas las capas permeables y los espesores permeables y las capas impermeables. Y el módulo de datos de niveles, que son los pozos que están adscritos a la red, que se miden sistemáticamente y son los que con la evolución del tiempo nos van a dar el comportamiento
hidráulico del acuífero. Bueno, como pueden ver en la gráfica, los datos de los básicos de los pozos nos permiten ver rápidamente la distribución de los pozos, ver su densidad, en donde hay mayor posibilidad de aprovechamiento, y también se puede destacar si hay muchas aproximaciones entre las obras de captaciones, puede haber interferencia. Es un dato importante como primer forma de organizar la información. También están los datos químicos de los pozos, que con gráficos químicos nos permiten agrupar rápidamente los tipos o especies o familias de agua y ver su relación con la roca y con la zona que es donde se aprovechan las aguas subterráneas. También están la litología. Bueno, primero está los niveles de los pozos, que realmente son los que nos van a permitir elaborar los mapas piezométricos. Con esos mapas piezométricos se va a determinar las áreas de recarga, las direcciones de flujo, las áreas de descarga y el espaciamiento de esas isolíneas nos dan el comportamiento donde están las zonas más favorables para perforar pozos. Con los datos litológicos vamos a tener puntualmente alguna información que después se correlacionan y van formando lo que serían los cortes hidrogeológicos. Posteriormente, bueno, que es lo que queremos llegar, que es la zonificación hidrogeológica, sobre todo en las unidades territoriales de atención a las aguas, que con la información que pueda haber tanto de la base de datos de los pozos como la de la prospección y la del balance, la disponibilidad de agua y los cortes hidrogeológicos, llegamos a lo que se llama en los mapas de tipo semáforo, que tienen tres fases: una fase de permisología de zonas donde es permisible perforar pozos, otra que está con ciertos condicionamientos para la perforación de pozos, y una que prácticamente es prohibitiva. Hay mecanismos con los programas de información para establecer este tipo de mapas, y creo que es muy versátil para tomar las decisiones, sobre todo en las zonas que a veces no tienen, vamos a decir, la capacidad ni la especialidad. Esto ayuda mucho en la toma de decisiones, sobre todo en la parte de permisiones. Obras de captaciones en agua subterránea. Son obras destinadas a obtener un cierto volumen de agua de una formación acuífera concreta para satisfacer una determinada demanda. En la gráfica o en la imagen podemos ver cómo es captado un manantial con obras civiles muy simples. En la otra gráfica podemos ver un aljibe que visto desde arriba se ven los anillos de grandes diámetros y se detecta pues el afloramiento del agua. Son excavaciones pocas profundas, y bueno, se caracteriza por eso, por grandes diámetros, porque son excavadas artesanalmente. También podemos ver diferentes figuras de diferentes fotos de perforaciones de pozos, y bueno, evidentemente los pozos tienen un diámetro más reducido, pero caudales mucho más mayores. Ahí pueden ver la descarga de un caudal, esto es en el sistema de riego Río Guárico. Sus caudales son uno de los mejores en el país, están alrededor de los 200 litros por segundo. Existen también, aparte de los conocidos aljibes y pozos, otros sistemas de aprovechamiento, como son los drenes horizontales y las galerías filtrantes, que se diferencian más que todo con los pozos, porque son galerías y drenes horizontales que aprovechan el agua hasta llegar a la formación acuífera, y aprovechan el agua a través de sus drenes por gravedad. Otro sistema, y que es muy innovador, son los pozos colectores centrales,
con drenes radiales, que consisten en un pozo de gran diámetro que es perforado hasta llegar a su formación acuífera, y allí se extiende con unos brazos radiales filtrantes que aprovechan todos los cursos de agua que bordean el pozo. Este sistema es realmente bastante efectivo y es uno de los que se puede aprovechar al máximo sus caudales. Bueno, como es conocido, son los pozos las obras de captaciones de aguas subterráneas más comunes que se usan en el país, pues para aprovechar el agua. Pero tienen todo un proceso. Primero hay que hacer una perforación, tratar de ubicar dónde están las zonas con mayores potencialidades, a qué profundidades, hacer todo un estudio de prospección, hacer una evaluación y ver después con la perforación si se llega realmente a ser exitosa. Aparte de eso, hay que tener una serie de procesos, como es primero hacer la etapa de perforación exploratoria. Después de haber confirmado el éxito del pozo, hay que hacer lo que son ampliaciones, colocar las tuberías, hacer un proceso de engravado, colocar después las bombas, en fin, hay una serie de procesos que requieren su estudio. Y un pozo, cuando empieza a hacer su extracción, tiene que considerar lo que es las entradas. Como pueden ver en la figura, hay unas entradas que es a través de la precipitación y una salida, es como un sistema, es un balance. Entonces hay que tratar de equiparar que esas entradas y estas salidas se mantengan casi en la misma proporción. Es un proceso que hay que hacer unos estudios detallados, unas evaluaciones, y no es aprovechar el pozo y bombearlo al máximo sin tener el conocimiento de que hay una masa de agua que no es un solo punto, que tiene que ser consono con la capacidad del acuífero. Entonces hay que hacer una validación hidráulica, es hacer una validación de su balance, de las condiciones climáticas, las entradas, las salidas, para realmente dar los caudales aconsejables para que se mantenga su sostenibilidad del recurso. En los pozos hay diferentes métodos de perforación y van a depender también de la profundidad, del diámetro y del tipo de material a perforar. Entre esos métodos están los métodos de percusión, que son los más antiguos, se utilizan más que todo en unidades de rocas consolidadas, rocas duras. El método de rotación, que se utilizan en unidades no consolidadas de sedimento, y consiste pues en hacer las perforaciones mientras va rotando y utilizando un fluido. Como pueden ver en la gráfica, hay unas mechas que son las que van cortando el terreno. Y el otro, que es el método más, vamos a decir, más efectivo, es el de rotopercusión, que combina las dos técnicas, pero claro, es más costoso, pero es el más eficiente. Y bueno, también tienen las mechas, las pueden ver, que son como unidades tricónicas, y a la vez tiene el efecto del martilleo. Se hace el doble efecto, por eso que son tan efectivos. Bueno, las etapas de la perforación del pozo tienen varios procesos. Primero es la localización, que hay que hacer una evaluación para reducir costos. Hay que ir en estos momentos sobre seguro, porque el pozo está en el orden de entre 20.000 y 40.000 dólares. Entonces hay que hacer un estudio detallado, de manera de minimizar el error y tratar de aprovechar al máximo esos estudios, como son los de la prospección geofísica. Una vez localizado,
hay que hacer una perforación de pequeño diámetro que le llamamos perforación exploratoria mecánica, que va un poco a evaluar las condiciones previas, las previsiones que se han dado de la hidrogeología de la zona. Una vez confirmado, se hace un proceso de ampliación, se amplía la perforación, bueno, evidentemente paralelamente se van tomando las muestras y se va desarrollando lo que llamamos nosotros el diseño del pozo. El diseño del pozo consiste en establecer cuáles son las capas permeables y colocar en esas capas permeables los filtros, y en las capas impermeables la tubería ciega. Una vez que ya está elaborado el perfil litológico, se valida con los perfiles eléctricos para precisar mejor las profundidades, y con ello se empieza el proceso de lo que llamamos el entubado, que son las tuberías que van las ranuradas, los filtros y los ciegos, y posteriormente entre esa tubería y las paredes de la perforación del pozo hay un espacio que se llama espacio anular. Ese espacio anular va a ser rellenado con grava. Esta grava va a actuar como un prefiltro entre las paredes del pozo y la tubería, y a la vez va a ser un centrador del pozo. Posteriormente hay un proceso de limpieza y desarrollo que permite el desalojo de todos los finos, y finalmente las pruebas de bombeo, que son las que van a determinar los parámetros hidráulicos del acuífero y por tanto nos van a dar los caudales aconsejables y óptimos para la sostenibilidad del acuífero. Estas pruebas tienen que tener una verticalidad y un alineamiento para que sea aprobado el proyecto. Se recomienda que haya una supervisión. Bueno, hay muchos movimientos extraños a veces con esto, sobre todo con las tuberías y con las profundidades. Entonces es importante que haya una supervisión al pie de lo que llamamos al pie del pozo, que vaya anotando todas las maniobras en un libro de ruta de todo movimiento, y una supervisión especializada sobre todo en estas etapas donde está lo del muestreo, el perfilaje, el entubado, las pruebas de bombeo. Bueno, como pueden apreciar en la lámina, aquí están los pozos monitores de la red. Son exclusivamente para hacer mediciones sobre todo de niveles. Estos van a conformar en sitios estratégicos y con ello hacer los mapas, las isolíneas, y lo que comentábamos de hacer las direcciones de flujo, tomando como pueden ver a la derecha, con una sonda que consiste en tomar desde la superficie del terreno hasta tocar el agua y tener esa altura. Esa altura nos va a permitir a nosotros elaborar después, restándole la cota al terreno, elaborar puntos que van a ser la morfología piezométrica o la mesa de agua, y con eso vamos a establecer las direcciones de flujo y identificar las zonas de recarga y descarga. Bueno, con esto, como digo, y con ese control de haciendo las evoluciones de los niveles, nosotros podemos conocer si el comportamiento del acuífero lo están haciendo de forma racional, de forma sostenible, o si puede estar en vías de agotamiento. Entonces, esto es un sistema que nos prende las alarmas. Hay diferentes formas de medir. Hay sensores automáticos que nos permiten, nos transmiten información en tiempo rápido para detectar si hay anomalías en cuanto al aprovechamiento, solo con el control de la red de pozo. Bueno, existen, como les había comentado, diferentes métodos de aforo. Los más usados son el método volumétrico, que es muy simple y conocido, que a través de un envase, conocer su capacidad, con un tiempo de llenado, ya podemos establecer los caudales con los litros por segundo.
Cuando son los caudales un poquito mayores, podemos utilizar el método de la escuadra, que también es bastante simple. Y bueno, es una escuadra graduada que permite intersectar el chorro de agua y con el diámetro que está saliendo de la tubería de descarga se hace con unas tablas, se hacen algunos ajustes y se determina fácilmente el caudal. También están los métodos del orificio, que son los más elaborados. Sin embargo, esos son bueno, más tediosos porque tienen que tener una infraestructura. Generalmente lo pueden hacer las compañías perforadoras. Pero es el método más preciso. También para nosotros hacer, antes de hacer las perforaciones, todo este tipo de procedimientos, están lo que llamamos nosotros los métodos de exploración, y entre esos métodos de exploración están los equipos de prospección. Y el método más o la técnica más empleada es el de los sondeos eléctricos verticales. Ahí pueden ver dos tipos, que el sondeo eléctrico verticales y el método electromagnético. También están, posteriormente de haber realizado el pozo, se corre el perfilaje de electrofase, que determina los estratos, y puede incluso estar el pozo ya realizado. Con los perfiles gamma podemos determinar cuáles son los estratos permeables e impermeables. Y también están los equipos de perfilaje de video o perfilaje óptico, que nos permiten evaluar las condiciones de la tubería, de cómo están los filtros y qué acciones tomar en función de ese diagnóstico. Actualmente en muchos países se están utilizando para la protección de las aguas subterráneas varios métodos. Entre esos están los perímetros de protección de pozo, que consisten en tener unos anillos concéntricos divididos en tres zonas. Una zona que tiene una actividad, vamos a decir, humana, que es protegida para la buena actividad humana. Estas zonas o estos perímetros ya no se refieren a distancia, sino a tiempo. Es decir, cuánto tiempo puede tardar el contaminante en llegar al pozo. Entonces, están divididos entre esos tres perímetros. Una zona que es la que se genera por cualquier actividad humana. Una segunda zona, un poco más lejana, que se refiere a las actividades contaminantes ya con manejo de almacenamiento y sustancias tóxicas. Y una tercera zona que se restringe y se ordena ya para las actividades urbanas. Estos perímetros de protección han sido bastante eficientes en cuanto a al manejo y el resguardo de la protección de los acuíferos. También están los métodos de los mapas de vulnerabilidad para la parte de protección de pozos, que también consiste en evaluar la sensibilidad o al impacto a las aguas subterráneas que pueden ocurrir en relación a la cercanía de los niveles, en cuanto a la litología y en cuanto a los parámetros hidráulicos. Con esos tres elementos nosotros podemos establecer mapas de vulnerabilidad, y al final nos van a dar estos indicadores, si es baja, moderada o alta la susceptibilidad del impacto a la vulnerabilidad en los acuíferos. Importancia del mantenimiento de un pozo. El mantenimiento es una labor indispensable que garantiza el máximo rendimiento de un pozo y la prolongación de su vida útil. Pero para que un pozo funcione bien, también se necesita que su equipo de bombeo se mantenga en buenas condiciones de operación. Luego, su mantenimiento también es definitivo e importante. Aquí podemos ver algunas causas de disminución del rendimiento en un pozo. Como pueden ver en la figura, hay una tubería corroída que se ha sido descuidada por falta de mantenimiento, ha llegado a esos extremos. En la parte, en la figura de abajo, podemos ver un antes y un después de la limpieza de un filtro o una rejilla
Vean cómo estaba anteriormente tapada, y al inyectarle aire comprimido se desalojan todo tipo de actividades fino y se puede ver realmente el área de captación abierta que queda después de haberlo limpiado. También se pueden ver las figuras de las bombas, las malas colecciones, las tomas de los videos, que son muy importantes porque pueden determinar cómo están esos filtros, esas rejillas tapadas. Incluso en algunos casos son bacterias que pueden captarse hasta muestras y determinar su desinfección a través de determinados ácidos, que es un proceso también muy importante, es el proceso de desinfección, que generalmente se hace cada vez que se hace un pozo nuevo, y que debería hacerse cada vez que se hace mantenimiento en el pozo. Eh, es bueno tener también una programación de mantenimiento preventivo. Una de las cosas que se recomienda es que empiecen a hacerse las programaciones una vez que la capacidad específica se haya reducido en más de un 20% de su valor original. Cuando el pozo produce arrastre de arenas y finos en suspensión por más de 10 minutos después de haber iniciado el bombeo. Cuando el pozo comienza a presentar señales de intermitencia en el flujo por descenso excesivo del nivel de bombeo, o cuando la bomba presente problemas de desgaste. Una técnica que generalmente se utiliza para la parte preventiva es hacer unas pruebas de bombeos de corta duración con diferentes caudales, que van a permitir establecer las ecuaciones de comportamiento hidráulico, las curvas características y las eficiencias de su operación. También, bueno, si se determina que hay un excesivo aumento de las pérdidas de carga en el pozo, es porque presenta señales de incrustaciones y se debe reprogramar su mantenimiento. Bueno, con esto concluimos esta presentación. Espero que haya sido de utilidad, y cualquier información estoy completamente a la orden. Pueden contactarme o consultarme con las hablas virtuales o con los medios habituales de WhatsApp, los correos, teléfono, en fin. Hay diferentes modalidades para que me puedan contactar. Bueno, muchas gracias.